Esto y Les Fartures, con David Castañón. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé. Bueno, si suena el último de las filas, Les Fartures, sabéis que llegue por culpa de Aitor Luis Vega. Préstame porque Aitor, cuando agarra marcha de esto de venir a la radio, siempre me trae invitados que presten. Y en este caso son invitados que ya tuvieron en este programa, de ellos solos de forma independiente, porque aparte y un sitio al que yo tengo mucho cariño, de cuando vivía en La Felguera, que ya era consumidor habitual de las cervezas, de los hamburgueses en Nietos. Ya se me va la cabeza. Te falla el subconsciente. También tiene buena cerveza, que lo sepáis. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bien. Vale, estamos con Patri, con Borja y por supuesto con Aitor Luis Vega. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Venimos hoy a hablar de queso, pero también de otro producto también muy interesante. Queso con una hamburguesa. Tú normalmente ahí, vosotros lo sabéis, normalmente se echa en las hamburguesas cosas un poco de mala calidad, ¿no? Los quesos. No vosotros, digo, pero que es lo habitual de... Lo habitual, sí. Sí, y es lo habitual. No, y algo que no se mira mucho para ello en los quesos, en las hamburgueses. Sí un que cheddar malo o esas cosas, ¿no, Aitor? Sí, suelen echar queso de esto que no se puede llamar ni queso, ¿no? Que Eso, ya fundió lácteo. Pero en este caso y todo lo contrario, porque además tanto Borja como Patri tenían clarísimo que para que el resultado de la hamburguesa fuera bueno, era muy importante seleccionar bien los productos que iban a formar parte, ¿no? Y el queso era uno de esos productos. Que yo el queso no sé cuál yeto vea, porque estuve buscándolo y no lo encontré. ¿Y no te lo vamos a decir? No, sí te lo vas a decir, sí te lo vamos a decir. Bueno, ¿esto cómo nació? Entre llangreanos, llamasteis a Aitor y Alegría. Venga, cuéntanos, Patri. Vale, nosotros que para este campeonato de España de hamburgueses buscábamos hacer una innovación con la burger y nos surgió la idea de poder hacer una mezcla de sabores que llevasen un poco a Nietos y Asturias un poco de la mano. Entonces buscábamos meter un producto como el queso, que sí que teníamos ya muchas ganas de meter una combinación de la carne con el queso que llevase la hamburguesa un poco a otro nivel. Entonces fue la manera de acudir a un profesional del queso, y nunca mejor que Aitor, que lo tenemos al lado y fuimos recomendados para que nos recomendase. Del Nietos a la plaza hay 5 minutos caminando, ¿no? Sí. Claro. Entonces ahí nació la asturiana. Y ahí nació la asturiana, nada. Nosotros queríamos un queso que brindase un contraste de sabores con la combinación que íbamos a hacer. Que nos llevó unos 3 horas de trabajo. Sí. Era lo que os iba a decir, que conociendo a Aitor y conociéndoos a vosotros, esto no salió así a lo sole. O sea, tuvisteis que hacer unas cuantas pruebas. Unas cuantas pruebas, sí. Vale. A ver, al final queríamos buscar un equilibrio que saliese perfecto. Nosotros valoramos mucho el producto, entonces queríamos una buena carne con un buen pan e introducir un buen queso que diese ese contraste. Y bueno, al final lo conseguimos. Vale, ¿podemos decir que lleva la asturiana? Bueno, estamos ya en pleno campeonato de España, porque esto se puede probar hasta el 1 de marzo, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo lleva la dinámica? Por cada hamburguesa que compras, a ti te dan como un sitio para votar, ¿no? Sí, por esa hamburguesa. Va por votos. Vale. Y la cuestión es probar la hamburguesa y hacer el voto y para pasar a la final de Asturias. Vale. El 60% y de voto de clientes y el 40% de jurado que va a ir a probar cada hamburguesa de Asturias. ¿Qué quiere decir esto? Que llangreanos, llangreanes, asturianos y asturianes hay que ir a Nietos y probar la hamburguesa. Como ya no os digo si os gusta o no, porque yo como ya sé que os va a gustar, pues luego hay que votar, ¿no? Porque, claro, el voto popular aquí es muy importante. Sí, claro, muy importante para pasar a la primera eliminatoria. Uh-huh. Y luego se iría a la final entre todos los ganadores. Vale. Bueno, Borja, tú puedes hablar también de cuando en cuando. No, déjala a ella, que coge ritmo y no hay problema. Bueno, vale. También trabajó, que estuvo ahí probando quesos y todo. Borja fue más probador que luego comunicador, No, fue una historia muy guapa, porque aparte de
de venir a verme al almacén, de probar los quesos. Al final lo más cómodo para utilizar queso en una hamburguesa y ir a lo básico, ¿no? A lo mejor una crema que lo cubra, ¿no? Al final ya no buscaba solo el sabor, sino un queso que, bueno, pues ellos se quema a soplete, no sé si se dice a soplete, sí. O sea, que tiene su trabajo para que el queso esté derretido. O sea, no oye que sea una crema que compres en un bote y lo abras, no. Yo un trocín de queso que se quema a soplete para que se funda y de esa sensación, quiero decir, eso quiero que la gente cuando vea la hamburguesa no piense que lleve un bote donde echaron el queso ahí, no, oye, un trocín de queso, un triángulo de queso que con un soplete se calienta y se funde para que de esa sensación tan guapa que queda en la hamburguesa, ¿no? Pues aparte de eso, no solo se quisieron probar el queso y ver cómo quedaba la hamburguesa, sino que fueron a conocer a los productores. Y entonces yo tuve, porque lo pasé genial, la gran suerte de poder acompañarlos a la quesería de Villaviciosa de los Caserinos, que estuvimos allí explicándonos Alberto el queso y probando junto con él ese conjunto de cómo quedaba la hamburguesa, ¿no? Que yo creo que estuvo muy guay. Sí, estuvo muy guay ahí en la quesería. ¿Qué queso y? Los Caserinos de Villaviciosa. Vale, pero el queso... El azul. Perdón. Estaba viendo, yo al principio, según vi la semilla, decía... Ostras, estos echaron aquí un cabrales. ¿No? Ya, y verdad, y aparte es que porque tú por estética, o sea, yo solo vi la foto de la hamburguesa. No sé lo que lleva, porque es verdad que en la publicación ahí sugáis un poco con el ven a probarla, no te lo voy a contar todo, ¿no? Sugáis ahí un poco con el misterio. Pero luego ya vi etiquetados a los Caserinos y yo decía, vale, entonces y el queso azul de ellos. Sí, y el queso azul, que además, joder, lo bueno que tiene es que cuando uno asocia un queso azul en una hamburguesa, a lo mejor piensa que ese queso azul se va... que lo va a matar, que lo va a matar. Correcto, que se va a apoderar de todo el sabor. Y es que lleva un equilibrio tan chulo, quiero decir, que está genial. De verdad que recomiendo a todo el mundo que la pruebe, porque merece la pena, porque está pensada para que guste. Vale. 2. Lleva queso azul de los Caserinos. ¿Qué más lleva? Mira, lleva carne. Sí. Lleva el queso de los Caserinos, lleva una cebolla caramelizada que da el contraste de sabor y baja mucho contraste al queso. Lleva bacon, ¿vale? Que, con una reducción de balsámico de sidra. De sidra, dimos y el toque ahí también. Y asturiana. Sí. Queríamos eso, un contraste que identificase un poco. Yo creo que una hamburguesa con una propuesta muy innovadora que nos representa también. Claro, porque entiendo que en el Campeonato de España, que se presentará, estuve viendo el otro día, la de mi madre de sitios, 400. 400 y algo. Malo. Hacer, yo qué sé, una hamburguesa de estas que tan de moda, que eso ya se falla en 1000 sitios. Tendréis que hacer una barriendo para casa, ¿no? Sí. Claro. Esa era la idea, quisimos dar un toque de que mejor que para representar a Asturias, claro, que una hamburguesa que llevase producto asturiano, claro, de lo mejor. Ya el nombre no te engaña, ¿eh? La asturiana, y la asturiana, sí. Y esto puede probarse, bueno, puede votarse hasta el 1 de marzo, ¿no? Vais ahí, lo probáis, pero luego entiendo que está, como pasó con O3, se queda luego en carta, ¿no? Bueno, esperemos que a ver qué popularidad. Vamos a ver la popularidad que tiene. Que de momento está teniendo mucha popularidad, sí, y está gustando mucho. Una pregunta, ¿el pan qué lle? ¿Pan brioche o...? El pan y un brioche, vale, también asturiano. También de un producto asturiano, sí. De aquí de Gijón. Ahí pillaronte, ¿eh? Sí, va a repugnar yo por decir. Sí. ¿Qué pasa? Ahora todas las hamburguesas pan con pan brioche. Que es verdad que, bueno, a mí si está bien fecho me mola. Pero soy más de pan de toda la vida. A ver, al final buscamos un pan brioche porque busca el equilibrio con los sabores de la carne. Un pan pues mata un poco el sabor, ya, y no potencia tanto los ingredientes. Y este pan que elegimos en esta propuesta, pues al final sostiene la hamburguesa y potencia más el sabor de los ingredientes de dentro. Y vosotros tenéis otras hamburguesas con pan normal, no pasa nada, claro. Muy bien. Entiendo que tú tendrías que hacer un scouting ahí de a ver qué voy a meter aquí, porque claro, hay que meter un queso que sea un poco especialín, porque si va con soplete ya requiere, oye, cuando tenga un pedido un sábado de noche van a acordarse un poco de ti, porque como tengan que ir uno a uno va a prestar ellos por la vida, pero... ahí está la diferenciación. Yo hasta donde sé mi humilde consumo habitual de hamburgueses, esto no es lo normal, ni mucho menos. Bueno, ellos son los especialistas, claro, en hamburgueses, yo no lo había visto nunca, ¿eh? Efectivamente, claro. Ponerse ahí una a una con un soplete encima del queso no es lo normal. Que no sea una loncha. No suele ser lo normal. No suele ser lo normal, pero bueno, esta elaboración yo creo que
que el queso se funda y tenga una textura que la haga un poco diferente. Y luego a la hora de escoger el queso había que ir como con dos medidas, ¿no? Una era que, por supuesto, que no fuera demasiado fuerte ni demasiado suave, que no subiera nada, buscar la línea, y luego también trabajar con un productor que tuviera un volumen interesante, porque, quiero decir, vamos a ganar. Quiero decir, o sea, vinimos a ganar. Entonces, como vamos a ganar, pues, y tú sabes lo importante que va a ser para los caserinos la cantidad de queso que van a vender, o sea, y es maravilloso. Por eso hay que, entre todos... No sabes lo que hicisteis, ¿eh? O sea, ahora, bueno, va dentro un poco, 4 días, para meterse ahí en la cocina y decir, quita, que ya paigo yo la hamburguesa. No, lo que habrá que empezar a buscar otra hamburguesa con otro queso diferente. Claro. Pero bueno, yo estoy muy agradecido, sobre todo por eso, por buscar un queso de verdad. Al final, ellos, los restaurantes, la gastronomía en general, son la que genera el consumo del queso. Y mi mundo y el queso. O sea, yo no puedo más que, cuando me llamaron, o sea, no podía decir que no jamás. Bueno, claro. Lo primero a ellos, que son vecinos, que los aprecio un montón, y lo segundo porque están defendiendo el queso. ¿Sabes? Y luego, mira, ya que estamos hablando de otra cosa, pero que viene al caso de esto, fuera de micros, esa comunidad que hay de decir, mira, estamos al liado, ¿para qué voy a comprar el queso a no sé dónde si tengo a uno de los mayores queseros que tenemos en Asturias y en España y tenemoslo aquí cerca? Quiere decir, eso de asuntarse entre xente buena, cada uno en su talento distinto, en su ámbito, y hacer cosas juntos, llega algo que a mí presta mucho en la Cuenca Minera. ¿Que pasa en más sitios? Sí, pero que la Cuenca Minera, no sé, dase más veces. Entonces, por eso, yo estoy muy orgulloso de bueno, ahora los modernos, ¿cómo llaman esto? Sinergias. ¿Eh? Pues que estas cosas pasen, son buenísimas. O estos que se levanten a las 7 de la mañana para desayunar y hacer esas cosas todos juntos. No. Es que... Sí que este mundo no está para ver, sí. Pero sí que es verdad que al final, jolines, pues a veces siempre, y yo siempre escuchaba esa frase que di, que nadie es profeta en su pueblo, ¿no? Pues a veces a lo mejor queremos o buscamos fuera y a lo mejor no miramos a veces lo que tenemos aquí, ¿no? Pues pues quiere decir, no sé, no, que ya no que más. sea unidireccional. Tú también, tú al final te vas por la plaza o cualquiera te pregunta dónde voy, tal, no sé qué. Oye, mira, tenemos esto aquí, pruebas con esto, tal, no sé qué. Claro. Bueno, a ellos no les hace falta mucho, ¿eh? Porque No. ya, joder, todo el mundo los conoce y ya saben que al final cuando busques una buena hamburguesa vas a comer en un sitio que no falle, ¿no? Tuvisteis aquí cuando llevabais 8 años. Que lo tuve mirando antes de empezar la entrevista. Ahora ya estáis en el 10º aniversario. Sí. Yo creo que ya os lo decía cuando el 8º aniversario, el caso de Nietos es un caso de éxito y de evolución de negocio que a mí me parece fascinante. La verdad es que sí, bueno, fuimos evolucionando con los años, empecemos de una manera enfocándolo a lo americano, al estilo americano y sí, todo. Que ya el mítico burger de toda la vida. Eso es. Y fuimos evolucionando a razón de cómo la gente del mercado, de cómo nos fue pidiendo. Todavía actualmente, hace menos de un año, hicimos el rebranding de marca. Intentamos conseguir una marca que fuese fuerte, que fuese reconocible. Y de ahí el cambio que hubo. Mucha gente a lo mejor le extrañó o lo que fuese, pero bueno, intentamos centrarnos en lo que es el producto, como la hamburguesa. Eliminamos sándwiches, eliminamos bocatas, eliminamos perritos y tal, entonces nos centramos en hacer la hamburguesa, que es lo que mejor sabemos hacer, vamos. Bueno, que era yo creo que el 90% de lo que vendíais, ¿no? Eso es. Al final es nuestro producto y de esta forma lo que hacemos es enfocarnos en la hamburguesa y poder hacer una demanda más perfecta al cliente. Claro. Y luego lo que igual mucha gente no sabe es que en La Felguera va unos años abrieron una gran cadena de de vender hamburgueses. Y es verdad que hay un local mucho más grande. Pero yo, de pasar por uno o por otro, aparte de que por calidad no tiene nada que ver, os aseguro que veo más gente en el Nietos que en esa cadena que no voy a nombrar aquí, para ellos publicidad. Eso dice mucho también de vosotros, lo que decíais con el rebranding, que estéis continuamente sabiendo reinventaros, adaptaros, que vais lo que la gente va pidiendo, que vosotros sois quien también a ir creando esa tendencia. Y luego, con todas las grandes tendencias que hay en el mundo de la hamburguesa, que vi alguna de estas vuestras que yo no pienso probar, que hay que comerles con guantes.
También. Pues tienes que probarlo porque te sorprendería. Que sí, no lo niego. Pero quiero deciros que sois capaces de tener las mayores tendencias que hay en el mundo de los hamburgueses con un sabor, cuidando el producto clásico, feches a mano, en un sitio con encanto, que da gusto entrar, que presta tanto ir personas de distintas edades, que puedes ir con nenos, o sea, que supisteis adaptaros a una montonera de cosas y modernizamos en un sitio, joder, como la Felguera. Yo creo que eso y un mérito enorme. Gracias. Vale. Ahora ya podemos cortar. Digo en serio. ¿Sabes qué pienso yo de esas cosas? Y cada vez me hago mayor y vas conociendo más gente y vas visitando más negocios y vas viendo que muchas veces a lo mejor desde fuera puede ser que muchos negocios dices, joder, pues tuvieron suerte, ¿no? Pero ¿por qué será siempre que esos negocios que cuando tú lo ves desde fuera y piensas, joder, tuvieron suerte, qué bien funcionaron o no sé qué, pero cuando entres dentro de ellos comprendes que esa suerte no se llama suerte, que se llama trabajo, constancia, esfuerzo y luchar, ¿no? Quiero decir, al final, el otro día estábamos en el almacén probando los quesos y salió el tema de la pandemia y lo que sufrimos, lo que vivimos, lo que pasamos, ¿sabes? Quiero decir, lo que evolucionamos y lo que cambiamos, ¿no? Quiero decir, con todo ello. Que al final, muchas veces cuando ves un negocio desde fuera y de ostras, qué suerte que funciona. Es que se funcione porque hay mucho trabajo detrás, ¿no? Al final van saliendo desafíos que son los que te hacen ir mejorando y evolucionando. Y evolucionando, pero sí detrás hay mucho sacrificio y mucho trabajo. Claro, vosotros en pandemia tenéis el local, que encima el local, quiero decir, está ahí arrequesado, que tú no pases para adelante, tienes que ir ahí a costa fecha. Que está siempre petado, pero tienes que saber que está ahí. O sea, tú si no... Sí, estamos un poco escondidos. Claro. Sí. Abristeis el delivery que tenéis en la tienda, pero luego abristeis el otro que estaba ahí a la entrada de la Felguera. Yo por calle soy horrible, no sé. Pero decíamos, ostras, esto, a ver. Y fue un éxito. O sea, tú llamabas a veces y te decías, tienes una lista de espera. Y yo, me cago en mi manto, en serio. A razón de la pandemia fue cuando empezamos con el servicio a domicilio, que no teníamos, solo teníamos lo que era para recoger en el local, el takeaway. Claro. Y entonces abrimos otra línea de venta que fue la venta a domicilio. Claro. Fue a través de la pandemia. Y con sus propios repartidores. Que esto también y otra cosa que hay que poner en valor. Aquí no hay ninguna gran empresa de estos que hay por ahí. O sea, tenéis a vuestros propios repartidores allí repartiendo. Ya no, vaya. Joder, soy maravilloso. ¿Ves? Es que me fui hace un año y cambió mucho. Bueno, entonces, al final nos inventemos un poco y nosotros empecemos con nuestros repartidores y luego fuimos ayudándonos del reparto externo, porque al final si no podíamos llegar tampoco al volumen que queríamos dar. Claro, y que me parece era muy complicado con el volumen que tenéis, claro. Vale, perfecto. Yo trabajé algo en la pandemia con la empresa de reparto que ellos trabajaban, que era local, y estaban saturados por el trabajo que generaba, ¿no? Quiero decir, y como anécdota, yo estos días atrás, hablando con un amigo mío que sí que tiene reparto propio en La Pola, salió el tema de conversación y pregunté, jolines, ¿y tú cómo no trabajes con esta empresa que todo el mundo trabaja por ahí? Me dice, no, es que en Pola de Siero no la hay. Y digo yo, pero si en la Felguera la hay. Y me dijeron, sí, pero está el Nietos. Claro. Quiero decir, que el Nietos generaba que pudiera estar esa empresa gracias a lo que mueve, ¿no? Claro. Bueno, a vosotros os dieran un solete Repsol cuando os lo dieron, a una hamburguesería no era algo nada normal, ¿no? Pues sí. Claro. La verdad que nos sorprendió cuando nos dieron el solete y sí que... Claro. Y bueno, eso son impulsos que te hacen seguir un poco adelante y ver que el trabajo que hay detrás se ve un poco valorado. Vale. Bueno, entonces ahora tenemos la asturiana. Tenemos que tienen que quedar el primer paso y que entre dentro de la final del campeonato de Asturias. Yo tengo un palé de queso en el almacén, o sea que hay que vender hay que vender. Y es verdad que bueno, también sabéis asuntavos porque el impulso que os da Aitor, que en este aspecto tiene un tirón espectacular, yo creo que también ahí os retroalimentáis. Yo creo que ahí tengo una cosa, como tú, David, quiero decir que sí que intentamos ayudar a todo el mundo, pero a veces si la cosa no cuadra, a veces como que reculamos, ¿no? Y en esta ya viste que yo todo lo contrario, tiro para adelante porque de verdad que animo a todo el mundo que pruebe la hamburguesa porque está súper buena, ¿eh? Quiero decir, o sea, que va a quedar arriba seguro. Yo no sé que tenga un máster del universo en hamburguesas, pero sé lo que está rico y lo que no, y eso os puedo asegurar que está rico, que está bueno. Vale, entonces hay que ir al Nietos, tenemos hasta el 1 de marzo y luego hay que votarlo.
Eso que es muy importante, que va mucha gente y no vota después. Exactamente. Lo importante es, bueno, y contamos con todos los participantes, porque lo más importante es el voto, que lleva un 60%, y luego el 40% al jurado. Y si alguien no oye quién, yo qué sé, porque si por móvil o, oye, se trastabilla o tiene dificultad, vosotros vais ahí y lo ayudáis. Sí, sin problema. Eso. Que esas cosas sí que pasan. A veces que yo que no me apaño con esto. Bueno, pues allí ayudáis sin problema a votar. Sí. Porque hay que tirar por lo de casa, ¿no? Sí, y el trámite de votar y es súper sencillo. Sí. Un código QR que tienes que te dan el papelín, lo metes. Yo fui el otro día a probar hamburguesa con Pinón, que yo burro como el solo para esto de la tecnología. y pudo hacerlo, sin problema. Introducir un código y meter los datos personales, porque a la vez ellos entran en un sorteo de, no sé si era un smartwatch o algo así, creo. Toda la gente que vota entra en un sorteo por un Apple Watch. Eso es. Que está guay. Y meter el código y muy simple, cualquier cosa, como dices tú, sin problema. Estamos allí para ayudar y para lo que sea. Claro. Y si quieren comer otra hamburguesa, pues otra se pone también sin problema. Y que prueben la tarta de queso, que está muy buena, ¿eh? Bueno, luego también decir que tenemos promoción. Nosotros siempre trabajamos ediciones limitadas. Sí. Y durante la semana trabajamos el 2x1. Vale. Entonces, bueno, ahora con la campeona, pues también de lunes a jueves, 2x1 en la burger de... ¿Ah, sí? Pues invítame a ver cuando quieras. Eso no lo hacía cuando yo vivía allí, tío. Estaba mimando. Pero mira qué guay. Vale. Y una buena visita. Y es verdad que a vosotros os va a visitar lo de la gente de la Felguera, pero cada vez más, yo lo veo, porque a mí me lo van comentando, va más gente también de fuera de Llangreo, que eso presta mucho. Sí, también presta, porque bueno, ves que la gente se desplace para ir a comer una... Y que no tientar que todo en el puñetero centro siempre, joder, Sí, que está bien que salgamos un poco. Y ahora llegas en nada, y por la minera, por la autopista, llegues en... Estamos en el centro. Efectivamente. O sea que... La Felguera está muy bien, no, digo en serio, está muy bien comunicada, no tiene nada que envidiar a otro sitio y ir un poco más allá y ya está. Sí. Vale. Bueno, pues nada. Y aparcarse muy fácil en la Felguera, no hay problema nunca, o sea que... No, eso no. Pero que me pregunten a mí que aparquéis en Bernalón, que son 5 minutos. Y al lado de la plaza hay un aparcamiento ahí que no conoce nadie, que ir hasta el Nietos y 2 minutos andando, o sea que... ir a la Felguera, comprar unos quesinos en la tienda de Aitor y luego comer una hamburguesa, comer la asturiana en el Nietos con queso de los caserinos y un planazo, ¿no? Ojo, cuidado, un sábado, ir a comprar unos quesinos a la plaza, que puedes probar allí lo que te apetezca para abrir boca. Y luego ir a comer una hamburguesa al Nietos, ya es como, no se me ocurre. Luego, para quedarse a dormir la siesta en el parque, perfecto. El mejor plan. Unos botellines de sidra y unas cervezas en la artesana y aparcado. Como un paisano para casa, efectivamente. Luego tienes que quedar en el Langre Hotel porque no puedes mover el coche. Bueno, Aitor, Patri y Borja, muchas gracias. Dirás Nietos, veréis que me lo vais a agradecer y a este ya sabéis que compréis todos los quesos que queráis porque y una maravilla. Un abrazo fuerte para los tres. Hay que votar la hamburguesa que ganamos, ¿eh? Bien.